explicar es un poco de dónde surge toda esta persecución. O sea, este modelo que hoy vemos de que se persigue gente, se encarcela gente, porque sí, porque a alguien se le ocurre, no lo inventaron ahora. Este modelo viene de años y años y años y siempre se reproduce en la historia. Se usa el mismo modelo, se lo carga con programas diferentes, es como una estructura. Primero que nada, les voy a explicar para qué se usa esto. Y para eso tengo que explicarles qué es el poder punitivo. El poder punitivo es el poder que tiene el Estado para castigar a gente. Para que todos estemos acá sin matarnos entre nosotros, el Estado nos dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es cuando ustedes infrinjan determinada norma, es castigarlos. Y todos dijimos, sí, nos parece lo más razonable, porque si empezamos a hacer justicia entre nosotros, va a ser peor. Entonces, hay un tema con ese poder punitivo. El poder punitivo viene y nos vende que viene a solucionar un problema. Ese problema, que es el que origina la estructura, en un principio fue la cacería de brujas. Yo decía, hay muchas brujas. El problema que tenemos son las brujas. Entonces hay que cazarlas. Y en ese sentido, arremetían con todo. Después vinieron otros problemas. Hubo problemas de subversión, hubo problemas de drogas, hubo problemas de enfermedades, de alcohol en la ley seca. Lo importante que ustedes tienen que tener presente es que el poder punitivo nunca soluciona el problema. Dejó el tendal y nunca solucionó el problema. Esto no lo digo yo, lo pueden corroborar en los libros de historia. De lo que voy a decir acá, nada lo inventé yo. Esto es todo corroborable. Bien, ¿cómo arranca el poder punitivo? El poder punitivo arranca en la época de la Inquisición. Hubo 200 años de Inquisición que no eran demasiado estructurados, allá por el 1200. En el 1485, aparece un señor que es denostado y humillado por la misma iglesia y que por su fracaso, por su recelo, inventa esta estructura. Y se consigue unos certificados medio falsos, de ahora vamos a ir viendo. Este señor se llamaba Heinrich Kramer. Era un inquisidor de la Iglesia Católica, el cual va a hacer un juicio a Innsbruck, Austria. En ese juicio se acusaba de brujería a, creo que eran 46 mujeres y 2 hombres. O sea, porque los hombres también los perseguían en la Inquisición. Entonces, en un momento este señor le empieza a hacer preguntas de índole sexual, demasiado cargadas a una de las que estaba siendo perseguidas, y aparece un abogado que había sido enviado por el obispo local y pide que desestimen el juicio, porque este hombre estaba violando cualquier tipo de moral. O sea, acá aparece el primer concepto de garantía. No, esperen, vamos a perseguirlos, pero vamos a dejarlos que se defiendan si no la pelea es injusta. Efectivamente, anulan el juicio y este señor dice, voy a escribir un manual para cazar brujas. Yo lo voy a escribir, voy a explicar, voy a dividirlo en 3 partes. La primera parte es una explicación filosófica de por qué las brujas existen. La segunda parte es una explicación de cómo detectarlas. Yo le voy a enseñar a detectar brujas. Y la tercera parte es cómo cazarlas. Y ahí nace lo que se llama Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Es un libro, existe, se puede comprar en cualquier librería. Usualmente, antiguamente, en realidad esto es el inicio de la criminología moderna, pero ningún criminólogo lo reconoce como tal. La criminología arranca como demonología y después se convierte en criminología. Bien, primero estaban en las estanterías de libros de derecho, de criminología, después terminó por estar, hoy se consigue en la versión en portugués y la versión en español se consigue en la sección de libros de ocultismo, pero es un libro que es básicamente criminología. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a ver los paralelismos. Este hombre, ¿qué dice? Dice, mira, como primera medida, nosotros necesitamos antes. ¿Y qué busca hacer el Estado? El Estado busca controlar el poder punitivo para conseguir fines espurios, para conseguir algo por detrás. Y no dice, no, esta persecución que estamos haciendo no la estamos haciendo para conseguir nada, estamos haciendo porque los queremos salvar a ustedes. Ahí viene el concepto de emergencia.
El objetivo, lo primero que hace el poder punitivo es instalar una emergencia. Dice que hay una emergencia. El delito que se persigue es el más grave de todos. Puede acabar con la humanidad. En la Inquisición se le cargaba con todo tipo de culpas a un grupo de personas que no quedaba muy en claro si eran o no eran culpables, la forma en que se extraía la confesión era un poco extraño. Y bueno, después hubo otras emergencias, yo siempre pongo la misma, la última, la más cercana, la de Enrique Peña Nieto en México, el combate a la droga. Si uno va a México, la droga sigue en México. Y hay muertos combatiendo la droga y la droga sigue en México. Y lo que nos convoca, nos están matando. Y yo le preguntaría, ¿a vos cuántas veces te mataron? Lo segundo que diría es, bueno, nos están matando, perfecto, ¿qué vamos a perseguir? Vamos a meter presos a los femicidas. Y aparece la primera contradicción. Vos decís, no, bueno, pero espera, para meter presos a los femicidas tiene que haber femicidios. Entonces, tenemos que decidir si queremos cazar femicidas o evitar femicidios. Son políticas diferentes. ¿Por qué son políticas diferentes? Porque el Código Penal no evita delitos. Si yo ahora sacar un arma y empezar a tirar, no aparece el Código Penal, se mete en el medio y los salva a todos. No. El Código Penal castiga al delincuente. Y para cuando ya castigó, hay muertos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por más que le pongamos 152.000 años de pena al delito de femicidio, el día que el marido se pone a discutir con la mujer, cuando le va a romper un florero en la cabeza, no dice, a ver, espera, mirá, con el florero capaz que zafo, vamos a romper. No, la mató. Entonces, esa es la explicación de por qué no sirve. Entonces, ¿qué quieren conseguir con todo esto? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Pero ¿cuál es el primer punto? El primer punto es la instalación de una emergencia. También lo que se requiere, y ustedes fíjense, yo le hablé que el Maleus Maleficarum se dividía en tres partes. ¿Por qué existen las brujas? ¿Cómo identificar a las brujas en la comunidad? Y cómo cazarlas. Bien. ¿Por qué existen las brujas? Una explicación filosófica. La misma explicación del patriarcado. Le empiezan a explicar a uno que la mujer es perseguida y que no llega a los puestos jerárquicos. Y no sé, tuvimos una presidenta de la nación, tenemos juezas en la Corte Suprema, juezas en casación, la presidenta del Fondo Monetario Internacional es mujer. Entonces uno empieza a decir, bueno, no, esto así no es. Bueno, está bien, pero la justicia es patriarcal. Acabo de ver un fallo, que lo anoté, porque no me voy a acordar, por supuesto, de la carátula y demás, pero un fallo de acá está identificado, porque como es un tema de familia, está identificado con las siglas, pero es ZPE con DDQJ sobre violencia de género, donde va un hombre y dice, mi mujer me pegó, y excluir al hombre de la protección contra la violencia es una discriminación, no solo al hombre, a las autopercibidas. Los jueces que dijeron, citaron la discusión parlamentaria de la ley 26485, la de protección integral contra la mujer, que dice que esto es discriminación positiva. O sea, en el Congreso cuando se debatió el tema dijeron, sí, es discriminación positiva. Y acá hago un paréntesis, porque por ahí es necesario aclararlo. Nos han llevado a un punto tal de locura que es necesario aclarar esto. Está mal que le peguen a una mujer, sí, por supuesto, está mal que la maten y que la violen, no es ningún cambio cultural, ya lo sabemos todos eso. Pero lo que también está mal es que empecemos a meter gente presa a dedo. O sea, yo hoy comentaba y digo, yo no sé cómo terminé parado del lado de lo bueno, porque mi trabajo es defender a los acusados. Pero se ha llegado a un nivel de desenfreno tal por meter gente presa, que bueno, la gente dijo, no, bueno, pará, tiene que haber una mínima garantía. Entonces íbamos a esto de instalar la emergencia. ¿De qué se instala una emergencia? Se instala, por ejemplo, la emergencia de los abusos. Y uno dice, bueno, doctor, pero a ver, los chicos vienen y dicen, mi papá me abusó. Sí. ¿Y usted cómo sabe que dice la verdad? Es la primera pregunta. No, bueno, porque el psicólogo vino y nos contó que el chico dijo eso. ¿Y qué método usó el psicólogo para saber eso? El método de la psicología del testimonio. ¿En qué consiste la psicología del testimonio? En que el relato sea coherente, en que no demuestre signos de fabulación. Está bien. Si
Si yo vengo y les cuento que yo fui campeón de lanzamiento de bala en Atenas 2004, ¿es coherente? Y la verdad que no tienen motivo para no creerme. Bueno, ahora no, es mentira. Si yo vengo y les cuento que recién con Agustín llegamos en una Ferrari, ¿estoy fabulando? No, le estoy mintiendo conscientemente. Y entonces aparecen una serie de elementos acá que lo trae a cuento, lo explica el Tribunal de Casación bonaerense y lo explica la Corte Suprema de Nueva Jersey, que es el concepto de pseudomemoria coconstruida. Es decir, que un menor, a partir de un hecho vivenciado y de la influencia de un mayor, puede construir un recuerdo. Por eso pseudomemoria y por eso co-construida, porque se construye entre dos. Y el psicólogo no lo puede diferenciar. Pero acá se mete gente presa con la prueba psicológica, con la pericia psicológica. Esto es parte de esta demonización hacia el hombre. Entonces, acá tenemos una emergencia que se instaló, que es hay que parar los femicidios, hay que parar los abusos y hay que parar las violaciones, la discriminación contra la mujer, y con eso vale todo. Se barre con todo, se barre con toda garantía. Hay un caso muy famoso en el cual un futbolista es acusado de haber abusado de la sobrina, de haber violado a la sobrina. Yo fui el defensor de él. La nena dice que sí, que efectivamente la violó, acceso carnal. Uno va a la pericia del cuerpo médico forense, que todavía me acuerdo, está foja 83 en la causa, y dice que la nena tiene himen anular e intacto, y el señor está preso. Y cuando uno se defiende y dice, no, bueno, pero a ver, uno dice, no, a ver, si el cuerpo médico forense dice esto, evidentemente no hubo acceso carnal por vía vaginal, pudo haber sido por vía oral. Está bien, pero yo no me defendí de eso. Es otro principio que se viola, el principio de congruencia. Uno tiene que ser condenado por lo que es acusado. Yo no puedo acusar a alguien de haber matado a una persona usando una 9 milímetros y cuando lo encontramos con un agujero de 45, se van, no, bueno, tiró con una 45. No, pará, yo me defendí de la 9. Entonces, esas son cosas que se van avasallando con toda esta emergencia y empiezan a introducir, darle el poder a alguien. Darle el poder, que son estos grupos feministas que están detrás de todo esto. Ahora vamos a ver para qué quieren el poder. Es más, hay una cuestión que es muy llamativa. Yo le voy a explicar, por ejemplo, otra cosa que decía Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. O sea, bueno, el crimen que provoca la emergencia es el más grave de todo y su frecuencia es alarmante. Esto se decía en la época de la Inquisición o en cualquier persecución. Ustedes fíjense hoy que hoy prenden la televisión y ven un femicidio, mató a la mujer, abusó, le pegó, le tiró el pelo, un femicidio cada 30 horas. Mentira, no hay un femicidio cada 30 horas. La frase del femicidio cada 30 horas nace en el año 2017. Por una estadística de la Corte Suprema que dice que en el año hubo 273 femicidios. Cuando uno se pone a ver la estadística, de esos 273 femicidios, solo el 5% tuvieron condena firme. O sea que no hubo 273 femicidios. Hubo 273 mujeres muertas, de las cuales del 5% esas que fueron un femicidio. ¿Cuál es el punto que se hace con esto? Se va permitiendo que se relajen cada vez más las garantías. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia y hay que pararla. Incluso, a ver, tenemos cuestiones, delitos que no existen. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver por qué puede ser un femicidio, encuentra que uno de los incisos dice, de uno de los incisos del artículo 80, dice que es cuando un hombre mata a una mujer y mediare violencia de género. Necesariamente tengo que explicarles cómo sabemos cuándo hay un delito. Hay un delito cuando una persona infringe lo que se llama tipo penal. Tipo penal, que es lo que está escrito en el Código Penal. Será penado con reclusión o prisión de 8 a 25 años el que matare a otro en tales circunstancias, es el tipo penal. Y ese dice agravado por violencia de género. Hay otra cosa del tipo penal que se llama elemento normativo. O sea, el tipo penal tiene elementos descriptivos y elementos normativos. Elementos descriptivos son los que podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo,
anunciar un mal grave e inminente. Te voy a matar, lo percibís por el sentido, no hace falta ir a ninguna norma. Elemento normativo, lo que tenemos que ir a una norma para analizarlo. Violencia de género. Dice, cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género. Bueno, uno dice, bueno, ¿dónde buscamos el concepto de violencia de género? En la ley 26.485. Pero la ley 26.485 no habla de violencia de género, habla de violencia contra la mujer. Y por el principio de máxima taxatividad del derecho penal, no existe la violencia de género. Por tanto, cada vez que se condena a una persona por el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, estamos dictando una condena inconstitucional porque se violó el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado si no hay una ley anterior al hecho del proceso que diga que tiene que ser juzgado por eso. No la hay. Entonces, eso es una explicación de lo que se avasalla. Otro paralelismo que podemos hacer entre la ideología de género y la Inquisición. Hay una obra de teatro que se llama Las Brujas de Salem. Y en Las Brujas de Salem, en el año, si yo no recuerdo mal, es en 1692, pasa algo que, porque el Malleus Maleficarum fue un libro que fue estudiado, muy estudiado, para saber cómo fue que perduró tanto. ¿Qué pasa en Salem en 1692? Salem era una colonia de Inglaterra, Estados Unidos. Van a hacer un juicio inquisitorial. Traen un grupo de mujeres, las empiezan a enjuiciar, les empiezan a aplicar tortura, hasta que un grupo de ciudadanos ilustres de Salem dicen, no, paren, esperen un poco. Casi se está yendo la mano, yo estas mujeres las conozco, estas mujeres no son brujas. ¿Qué dijeron? Son brujos también ellos, castíguenlos. Esto nos lleva a otro principio. El peor criminal es el que duda de la emergencia. Si ustedes se paran en algún lado y dicen, che, pará, ¿habrán sido un femicidio cada 30 horas? ¿Cómo vas a dudar? Cuando viene una mujer y dice, a mí me tocaron, una mujer o un hombre, a mí me tocaron, pero ¿y dónde te tocaron? Y me tocó en el camarín. ¿Y vos cómo estabas? Y yo estaba atrás de él y estaba así de espalda. ¿Y cómo te tocó si estaba de espalda? Ay, no, me estás victimizando, no quiero reproducirlo. No es victimizar. A ver, tengo que tener una imputación que sea mínimamente precisa, que es otro principio que se viola. Cuando ustedes son acusados, la Convención Americana de Derechos Humanos, voy a hacer un poquito de defensa primero de los derechos humanos. Se dicen, los derechos humanos son pensados para los delincuentes. No, los derechos humanos son derechos que están pensados para el ser humano, para evitar el avance estatal, para decir, ustedes tienen toda esta libertad y el Estado no puede pasar de ahí. Usualmente los que los usan son los que están en conflicto con el Estado, que son los delincuentes, o es una persona, por ejemplo, que va a pedir una operación y el Estado no le quiere garantizar el derecho a la salud o lo que fuere. Entonces, cierro el paréntesis de la apología de los derechos humanos. ¿Y qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Qué dicen los códigos procesales penales? Dicen, bueno, la descripción de la acusación tiene que ser precisa y circunstanciada. Tiene que decirse cómo, cuándo y dónde lo hizo. ¿Para qué? Para que se pueda defender. Porque yo le digo, usted mató a Juan Pérez, ¿cuándo? No sé, ¿dónde? Tampoco sé, ¿cómo? No sé, Juan Pérez apareció muerto, usted es el culpable. Uno no se puede defender de eso. Entonces, bueno, acá pasa algo más o menos así. No se describen hechos. Dice, usted está acusado de, mediante acceso carnal, haber abusado de la señorita Juana Gómez en contexto de violencia de género. Defiéndase. ¿Pero cuándo la abusé? Porque yo no estuve, no sé, usted la abusó. Y entonces es imposible defenderse en ese. O la otra, de haber abusado con acceso carnal desde julio del 2015 hasta febrero del 2019. Bueno, pero me tengo que defender de no sé cuántos días son, pero me tengo que defender de un hecho por cada día que tengo. Hay un libro que de hecho escribe Marcelo Sanzinetti de eso, que es del caso Cabezas, que dice que a un tipo le imputaron encubrir un hecho, que fue el homicidio de Cabezas, muchos se van a recordar, entre el 30 de noviembre, creo que era de 1992, y el 14 de diciembre de 1992. Dice, bueno, pero ¿cómo me defiendo? Porque tengo que probarte que fui inocente durante un mes, prácticamente. Entonces, bien, aparece este segundo punto en común, que el peor criminal es el que duda de la emergencia. Otro tema, tenemos que neutralizar fuentes que digan lo contrario. Y acá tenemos que ver cómo se vale la inquisición de un elemento que apareció en la época y cómo después, cuando la sacan a la Inquisición, se pretende valer de lo mismo, que es de la ideología. Y cómo vamos a hacer un paralelismo con el día de hoy. Este muchacho, Heinrich Kramer, que yo les decía, era un tipo que no estaba muy bien visto en la época. Algunos lo consideran un loco. Entonces, Heinrich Kramer, ¿qué necesita? Dice, bueno, yo necesito el aval de la Iglesia Católica
y yo necesito el aval de una universidad. Entonces se va a conseguir el aval de la Iglesia Católica y consigue una bula papal, que es la famosa Summus Desideratis de... no me acuerdo el nombre del papa ahora. Bueno, la cuestión es que Heinrich Kramer la mete en su libro y dice que lo habían autorizado a utilizar el Malleus Maleficarum para cazar brujas, pero no, el papa nunca dice eso. Cuando uno lee la bula papal, y la edición que lo introduce está en un museo en Estados Unidos, cuando uno lee la bula papal, se encuentra que efectivamente no dice eso. Después dice, bueno, necesito... ¿Y qué paralelismo tenemos acá con la violencia de género? El famoso fallo Góngora de la Corte Suprema, que los que son abogados pues lo deben conocer. El fallo Góngora es una persona acusada de amenazas, un hombre acusado de amenazas a la mujer, que, a ver, el ordenamiento penal nacional prevé que cuando el delito tiene una pena, el mínimo de la pena, no excede los 3 años, uno puede hacer una suspensión del juicio a prueba. Que básicamente el juez le dice, mira, andate a tu casa por 2 años, portate bien, no hagas nada, cumplí con estas reglas y yo te absuelvo. La lógica es meter a un tipo por un delito menor preso, es como meter a una persona con gripe, internarlo en un hospital. Va a ser más grave el virus intrahospitalario que se va a pescar que lo que vamos a hacer por dentro del hospital. Bueno, el fallo Góngora dice, no, probation para todos menos para los acusados de violencia de género. Entonces, ahí tenemos la validación que se busca, que se consigue a través de un lobby. ¿Qué es lo más gracioso de esto? Que la Corte Suprema nuestra va en contra del fallo María Fernanda da Peña de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención de Belén do Pará, ¿qué dice? Dice que los estados se van a encargar de castigar la violencia contra la mujer. La Corte nuestra dice, no, una probation no es castigo. La Corte Interamericana dice, no, sí, una probation sí es castigo. Una probation es un nivel de institucionalización de una persona menor que lo que es una pena privativa de la libertad. En lugar de controlarlo adentro de una cárcel, lo controlamos cuando está caminando por la calle porque la misma lógica que les expliqué, el tema del virus intrahospitalario. Entonces, aparece este tema. Después, un segundo punto, ¿cuál era? Era Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, necesitaba un aval de alguna estrella de la época. Alguien que dijera, bueno, esto va a ser, esto es válido, esto es así. Entonces, ¿qué hace Heinrich Kramer? Va y lo busca Jacob Sprenger, que era un profesor de la Universidad de Colonia, en Alemania. Entonces van, y aquí hay una discusión entre los investigadores. Algunos dicen que Jacob Sprenger nunca escribió nada, otros dicen que fue un asesor, y otros dicen que solamente escribió el prefacio del libro. No queda muy en claro qué es lo que hizo. Lo que importa es que de algún modo se consigue esta bendición, por decirlo de algún modo, de la universidad. ¿Y qué paralelismo hacemos nosotros? ¿O hago yo? Nosotros no, yo me hago cargo de lo que digo. El colectivo de actrices argentinas. Necesitamos un grupo de gente reconocida en la sociedad para que este grupo de corderos nos siga y nos diga, ah, sí, tiene raíz, y lo dice Dolores Fonsi, con la formación que tienen derecho en criminología, debe ser así. Bueno, entonces... Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos acumulando poder. Ya tenemos el poder, porque hoy es así, ¿eh? Si tenemos el poder de ir a un tipo y decirle me violó. Y las lesiones, no, bueno, no necesariamente el abuso sexual deja lesiones. ¿Cómo que no? No, pero para ver. Un día me llaman y me dicen, ¿querés acusar a tal jugador de fútbol? Acusarlo. ¿Qué pasó? Violó a una chica. A ver, tráeme la pericia. La pericia. Che, pero vamos a usar un nombre ficticio de la abogada, Juanita. Juanita, acá no hay lesiones. No, pero sí la violó. ¿Y cómo la violó si no hay lesiones? No hay ni genitales ni paragenitales. O sea, ni alrededor de los genitales ni en los genitales. No, lo que pasa es que en realidad la chica acababa de tener relaciones con el novio y justo él se levantó y no la violó. Y la chica estaba lubricada. Y no tiene mucha lógica. Bueno, entonces ese tipo de cosas se dan y uno dice, che, estamos en peligro. Y el chico que está condenado, el jugador de fútbol está condenado. ¿Y cuál es el tema? Otro punto en común, la alquimia moral. ¿Qué es la alquimia moral? La alquimia moral es una falacia ad hominem. O sea,
Lo que es verdad y lo que es mentira depende de quién venga, nos diga y nos lo cuente. ¿Qué pasaba en la cacería de brujas? Agarraron a una mujer, le decían, ¿sos bruja? No. ¿Seguro? No. Mirá que tengo como una escoba volando. No, no soy bruja. Bueno, vamos a torturarla. Torturaban un poquito, gritaban, ¿sos bruja? No. ¿Sos bruja? No. De repente lo que se empezaba a reír de los inquisidores porque estaban locas en la tortura que habían metido. Decían, no, eso es Satán que se está burlando de nosotros, es bruja, quemémosla. Quemaban. Bueno, confesaba, era bruja porque confesaba. No sé, se moría, Satán la mató para que no se salve su alma. Entonces no había forma de demostrar que no eras bruja, porque tú ibas a aguantar la tortura, seguir diciendo no soy bruja, iban a decir, le hizo aguantar la tortura, es bruja. Entonces acá pasa lo mismo, El caso Juan d'Artés fue un ejemplo. Esta chica viene y lo acusa de que la violó en un contexto un poco extraño, en el cual dice, sí, yo estaba recostada, él estaba encima mío. Y yo le decía, no él estaba encima mío, él me estaba haciendo un cunilingus. Y yo le decía, no, salí. ¿Por qué no te fuiste corriendo? Si no estaba encima tuyo. A no ser que tuviera alguna capacidad extraña para redoblarse, pero bueno. El segundo punto. Cuando golpean la puerta, entra una persona, pero ¿cómo entra? ¿Quién la abrió? Porque o golpeó o estaba abierta, y si estaba abierta, bueno, pero ponele que estaba abierta y es respetuoso, golpeó y entró. Y en ese momento, yo me levanto y me voy y él sale de arriba mío. A ver si entendí bien. Primero te levantás y después sale de arriba tuyo. O sea, un poco extraña la física del hecho, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que le creemos. Sale Juan d'Artés y dice, no, esto no fue así. En realidad sí vino, en realidad sí hablamos, y ella vino a mí y me dijo que estaba enamorada de mí. Lo cual es bastante razonable. Mirá, reconoce que estaba en el lugar del hecho. Eso es porque él fue, si no, no lo hubiese reconocido. Me imagino si Juan d'Artés hubiese dicho, no, yo nunca estuve ahí, qué mentiroso, yo estaba probado. Sí que estuvo ahí, miente, es culpable. Si Juan d'Artés hubiese dicho, bueno, de hecho cuando dice que ella se le tiró a él, criminaliza a la víctima, no, papá. Criminalizar es acusar a alguien de un delito. Si yo te acuso de quererme seducir, no estoy acusando de un delito. Y aparte, no es criminaliza a la víctima, es está defendiendo. Y en este sentido, tengo que traer a cuento a Marcelo Sanzinetti, que por él, los abogados del salón lo deben conocer, es un gran doctrinario, 2 veces doctor, tiene 2 doctorados, que dicen, uno lee las providencias de los jueces cuando procesan, cuando avanzan con el juicio hacia una etapa posterior, y una de las cosas que valoran es que dicen que la víctima siempre acusó firmemente al imputado y nunca se desdijo. Y Sanzinetti dice, bueno, el imputado también siempre lo negó firmemente y nunca se desdijo. Entonces, de última, estamos en una balanza que está ahí equiparada entre las dos fases. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y la lógica nos indica que apliquemos el principio de la duda. Cuando hay duda, hay que absolver. No. La nueva lógica nos indica que apliquemos la perspectiva de género. ¿Qué es básicamente la perspectiva de género? Agarrar la Constitución, pasársela por igual que uno elija y condenar cuando el acusado es hombre. Eso es la perspectiva de género. Porque dicen, no, bueno, porque la Argentina se comprometió a través de la convención. Es abandonar todo tipo de lógica, ¿no? Porque uno le dice, no, bueno, pero eso no es así porque lo dice la ciencia. No, bueno, pero la ciencia no importa. Bueno, eso no es así porque lo dice la teoría de la evolución de las especies. No, Darwin estaba loco. Esto no es así porque lo dice la Corte Suprema. Son 4 viejos carcamán. ¿Y qué es lo que importa? No, lo que importa es lo que decimos nosotros. Y vienen con que nos comprometimos en la Convención de Belén do Pará a perseguir, erradicar, castigar la violencia contra la mujer. Sí, también nos comprometimos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, a darle a una persona los medios necesarios para que se defienda. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, mira, abramos la puerta a la cárcel y liberemos violadores, abusadores, femicidas. No,
Estamos diciendo, agarramos a una persona, sentémosla en un banco y digámosle, mire señor, usted se lo acusa de A, B, C y D. Usted se puede defender, tiene este derecho, este derecho, este derecho y este derecho. Y tengo que tener un término denostado por la mayoría de la sociedad, denostado por influencia de los medios, el término garantismo. Uno dice, yo soy garantista, y él defiende chorros, que esto, que lo otro. Y la pregunta que yo suelo hacer es, che, yo ahora cuando salgo me llevo tu auto. No, porque ¿cómo decía el auto es mío? Ah, pues vos sos un garantista. No, al contrario, yo no quiero que me roben, no, vos sos un garantista, porque estás amparando en la garantía de la propiedad privada. Bueno, las garantías son eso, todos somos garantistas. La garantía es un límite que la Constitución pone y que le dice al Estado, señor Estado, hasta acá. De acá para acá yo decido qué hago, dónde voy, dónde no voy, dónde me quedo. Y vino la izquierda y se apoderó de esas garantías y dijo, no, las garantías son mías, yo las inventé. Son para cuidar a los desprotegidos sociales, son para cuidar a la gente que tiene poca plata y eso. No, las garantías se inventaron en la Revolución Francesa, aparecen. Y es una revolución burguesa. Por tanto, las garantías son de la derecha, no son de la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda se apodera de lo que le va sirviendo. Y se arma un guiso de cosas que, en definitiva, a alguna gente le gusta y se lo come. Eso es lo que pasa con las garantías. Pero a partir de ahora hay que mirar de otro lado el término garantista y decir lo que las garantías nos van a permitir hacer es poder autodeterminarnos. Es poder conocer bien hasta dónde pueden llegar con nosotros y hasta dónde no. Entonces continuamos con los paralelismos. Aquí hay un paralelismo muy importante. El delirio que se instala mediante el discurso inquisitorial, y digo inquisitorial no por nada, sino porque fueron los que lo inventaron. De hecho, no fueron los que lo inventaron, fue Heinrich Kramer el que lo inventó. Y se consiguió una bula papal media de dudosa legitimidad, porque no se sabe si la escribió ese papa. Una aprobación de una universidad que no se sabe si la consiguió, porque en una de las versiones el escribano que lo certifica dice que él no estaba cuando los académicos lo firmaron, y en otra versión uno de los académicos que firma dice no, a ver, esto es una locura y no lo debería leer gente que no sea muy preparada porque es algo que puede llevar a que se cometan masacres. Fue el único que dio el clavo. Esa versión existe, está en algún lado del mundo en un museo. El delirio sirve como coartada para encubrir delitos. Entonces, acá es cuando se empieza a ver más el tema de la ideología de género y empezamos a ver que aparecen un grupo de mujeres que denuncian una violación de una menor de 16 años con un pañuelo verde, una escenografía y hacen una obra de teatro. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y bueno, sí, todo tiene que ver, porque acá no nos interesa ni perseguir a los violadores, no nos interesa ni meter presos femeninos, nos interesa acumular poder. Y después con ese poder vemos cómo, para dónde lo llevamos. Y te ponemos una ESI. ¿Por qué te ponemos una ESI? Porque sí o sí, porque el motivo por el cual hay femicidios es porque hay una cultura machista. Decir, puede ser, a ver, no es del todo loco, me parece una pavada, pero a ver, capaz que tiene un poco de lógica. Y el motivo por el cual hay una cultura machista es porque no se aceptan los 119 géneros que a mí se me ocurrieron un día cuando me levanté a la mañana, y si no los aceptan son machistas y van a matar mujeres. Y ahí se empiezan a introducir una serie de cosas que los motivos va a explicar Agustín, ya lo explicó muchas veces, pero lo voy a volver a explicar. Y para eso es la emergencia, para eso se instala esa emergencia. Ahora, no tenemos que olvidarnos qué delitos se cubren, por ejemplo. El aborto es un delito. Está en el Código Penal, artículo 85 del Código Penal. Vos decís, bueno, pero no es delito porque no se persigue. Y dice, ¿cómo hacemos para evitar los abortos? Porque se están muriendo las chicas. Y si vos les seguís explicando cómo abortar, se van a seguir muriendo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que se mueran las chicas? Legalicemos el aborto. Y eso es un cerebro. Yo el otro día conozco un caso de que hubo 3 delincuentes que murieron en una entradera. Entonces, lo que deberíamos hacer es legalizar el robo. No. ¿Qué tenemos que hacer? Perseguir el aborto. ¿Vos sos un inquisidor? No. Vamos, te investigamos, juntamos los elementos probatorios que dan cuenta de la comisión de tu ilícito, te sentamos en un banquillo y te decimos, che, me parece que abortaste.
Tenemos tareas de inteligencia que dicen que en tal lugar se hacen abortos. Tenemos escuchas telefónicas con tu voz. Tenemos un feto que lo secuestramos y tenemos una pericia médica que dice que es un aborto. ¿Qué nos querés contar al respecto? Que se defienda y si se comprueba que abortó, va presa. Si no se comprueba que abortó, no va presa. Ahora, decís, bueno, entonces, en concreto, ¿cuál es la solución? Que así como se crearon unidades funcionales de instrucción y juicio o fiscalías para perseguir delitos de violencia de género, delitos de narcotráfico, delitos económicos, se invente una unidad especial de violencia, perdón, ya estoy con el cassette puesto, se invente una unidad especial para perseguir abortos, para investigar abortos. ¿Alguno conoce la división abortos y delitos contra la vida de la Policía Federal? No. Yo conozco la división drogas peligrosas, conozco la división femicidios, conozco la división delitos económicos, la división lavado de dinero, la división contrabando, una larga lista de divisiones, y no conozco esa. ¿Por qué no? Porque no hay voluntad política de perseguirlo. Porque están todas las herramientas que tienen. Y es más, cuando uno va a un fiscal y le dice, señor fiscal, se cometió un delito de aborto, y el fiscal dice, no lo quiero investigar, el fiscal comete un delito, que es violación de los deberes de funcionario público. Porque en Argentina tenemos un principio que es principio de legalidad, que es que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, donde hay una norma que dice que algo tiene que perseguir, se persigue. Punto. No es optativo, no es como en Estados Unidos que hay principio de oportunidad. Ustedes en Neuquén tienen principio de oportunidad, pero es un principio de oportunidad medio chino, porque es de legalidad también, porque surge una ley. O sea, no es que el fiscal dice, no quiero investigar porque no tengo ganas, porque estoy haciendo una negociación para que atestigo en contra de otro. No, al fiscal le dice, mira, vos tenés, creo que son 5 supuestos. Uno que es que el delincuente haya recibido un daño en la comisión del delito equiparable al daño que cometió, que haya reparado el daño, que la pena sea demasiado insignificante, y los otros dos no me los acuerdo. Pero surgen de la ley, por lo tanto sigue siendo principio de legalidad. Entonces, cuando el fiscal no investiga, el fiscal comete un delito. No es que el fiscal puede decidir no investigar. Y ese delito que el fiscal comete hay que investigarlo también, porque si no se genera impunidad. Bueno, sin ir más lejos, ¿qué otro delito se encubre con esta persecución como parte del vale todo? El escrache. ¿Qué es el escrache, flaco? O sea, el escrache son calumnias o son injurias. La diferencia entre uno y otro es que la injuria es si yo te digo violador y la calumnia es si te digo vos el día 5 de febrero a las 3 de la mañana en la ruta 8 en la banquina me violaste. Eso es una calumnia porque está el delito determinado. Entonces es una calumnia. ¿Por qué no se persigue? ¿Por qué no se castiga? Está bien, es cierto, es un delito de acción privada. O sea, el ofendido tiene que ir e instar y decirle al juez, juez, perseguí lo que yo me interesa. Pero no se persigue. Y yo no conozco muchos que lo denuncien. ¿Qué delito encubre? La instigación a cometer delitos. Sale esta chica Sophie Morandi en Showmatch a decir, escrachen, chicas, escrachen. A ver, ustedes fíjense la siguiente locura. Yo soy una persona que soy legítimo usuario de armas y yo considero que es importante que cuando a alguien le dan la tenencia al arma, le den la aportación también. Porque ir de tu casa al polígono con la pistola descargada en una valijita es comprarte un pasaje a la muerte. Porque vienen, te asaltan, piensan que sos policía y te acribillan a balazo y te roban la pistola. Bien. Ahora, por eso, yo no agarro y me pongo una 45 en la cintura y digo, yo tengo el derecho a aportación de armas libre y la voy mostrando. No, pues es un delito. Bueno, eso es lo que hacen estas chicas con el aborto. Saben y dicen, no, yo tengo derecho a abortar, pero es un delito, no importa, yo decido sobre mi cuerpo, pero no es tu cuerpo, es la criatura que llevas adentro. No importa, yo decido sobre mi cuerpo. Y se encierran en esa lógica, y así es como se encubren los delitos. Y de nuevo, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con todos estos paralelismos? En que esto no es algo aleatorio. Esto no es algo que se inventó, esto es una estructura bien definida para encarcelar opositores y que si esto no lo paramos, se acaban las garantías de todo el mundo. O sea, hoy estás acá, mañana podés estar en el penal de Neuquén. A eso apunto. No es que de verdad quieren... A ver, las chicas que tienen 15 años están con un pañuelo verde porque están convencidas que son unas revolucionarias. Pero las que las mandan, no les interesa la revolución, no les interesa que decías sobre tu cuerpo.
No les interesa absolutamente nada de eso, más acumular poder para instalar este concepto del aborto. Y acá nos metemos con por qué se quiere instalar culturalmente que a la víctima de abuso sexual se le cree. A ver, primero que nada, no hay víctima de abuso sexual hasta que no haya victimario. Y el victimario recién va a ser victimario cuando haya una sentencia firme. Si no hay sentencia firme, no hay culpable. Si no hay sentencia firme, no hay víctima. Entonces, ¿por qué se le cree? Porque si nosotros logramos instalar culturalmente que a la víctima de abuso sexual hay que creerle, tenemos aborto legal, seguro y gratuito por la sola circunstancia de ir a un hospital y decir, me abusaron. Entonces, por ahí algún cerebro salta siempre y dice, no, pero está el fallo FAL, doctor. Que el fallo FAL dice que hay que implementar protocolos de interrupción legal del embarazo. Y vos decís, está bien, pero hay un problema, que el fallo FAL no caló, tenía que calar. Hoy hay médicos que dicen, no, yo flaco no te hago un aborto. Y hay uno en la sala que hoy está en juicio por eso, por lo cual es una locura que esté en juicio. Por eso, por parte de una cuestión dogmática que no viene al caso en la interpretación del artículo 248, o en realidad sí viene al caso. El artículo 248 dice que comete el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público aquel funcionario que ejecute órdenes contrarias a la Constitución, por un lado, o que incumpla los deberes a su cargo. Entonces, en defensa del doctor, yo te puedo decir, bueno, si yo cumplo con ese aborto, estoy incumpliendo con una orden contra la Constitución. En contra le puedo decir, sí, pero si no cumple con ese aborto, usted está incumpliendo con un deber a su cargo. ¿Cómo resolvemos este entuerto? Surge el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esa que ustedes no querían, no la tuvieron que ir a buscar. ¿Y qué dice el artículo 26? Establece el principio pro homine, que lo recepta la Corte Interamericana de Derechos Humanos del presidente Dante Peirano Basso. Y dice, el principio pro homine es aquel principio por el cual cuando haya dos interpretaciones distintas de una ley, hay que tomar la que más beneficie los derechos del individuo. Por tanto, estamos ante una cuestión dogmática, una cuestión que es interpretar derecho, no es hecho y prueba. Así el doctor vaya y diga, sí, yo hice lo que dicen que hice. Bueno, listo, vaya a su casa, señor, porque esto no es delito. Y acá ese es un buen ejemplo de por qué los derechos humanos no son malos. A veces lo usan los malos, pero no son malos, como las armas no son malas. Las armas es un objeto inerte que está ahí arriba y que no le va a hacer nada a nadie. Depende que la agarre yo y le empiece a tirar a usted o que la agarre yo, me la guarde y lo utilice para seguridad. Los derechos humanos son garantías que todos tenemos. Continuando con este raconto de paralelismos entre uno y otro, otro gran punto que había en la Inquisición es que se negaban daños colaterales. Se decía, la que se murió es bruja. Por lo que fuere, por algo será, por algo la trajimos acá, por algo confesó, o por algo se murió, o por algo no confesó, o por algo nos cargaba. Bueno, misma lógica. Exactamente la misma lógica. En el caso Sophie Morandi, digo caso, no es un caso, es una chica que se le hablar. Ella decía, por algo será. Por algo será. Entonces yo si te acuso, ya está. Y acá es importante traer a cuento qué cosa. ¿Y por qué los defensores decimos, no, la pena de muerte no, para un poco? En Estados Unidos hay un abogado muy famoso que también defendió a O.J. Simpson, muchos deben conocer el caso, que se llama Barry Scheck. Ese abogado era un abogado experto en ADN y es uno de los que da vuelta al caso O.J. Simpson. Porque la gran apuesta de la Fiscalía en ese caso, después de que se quedaron sin la prueba del guante y después de que descubrieron que Mark Fuhrman, que era uno de los detectives que investigó el caso, era un racista, la gran prueba de la Fiscalía era el examen de ADN. Entonces, O.J. Simpson, Barry Scheck lo agarra al perito en genética de la policía de Los Ángeles y lo destroza, a punto tal que el perito se pone a llorar cuando estaba declarando. Eso lo pueden ver en YouTube. Tienen que buscar Barry Scheck Cross Examination y les va a aparecer.
Bueno, este hombre Barrillek crea un proyecto que se llama Proyecto Inocencia. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice, con la tecnología de las pruebas de ADN, vamos a tratar de investigar la mayor cantidad de casos que podamos de condenas que haya habido a imputados por delitos sexuales, a violadores, porque de abuso no queda el ADN en un tocamiento. Bueno, empiezan a investigar. ¿Y qué encuentran? Que entre aproximadamente el año 70 y la actualidad se condenaron de forma equivocada a 323 personas. O sea, en Estados Unidos hubo gente presa por abuso sexual, por violación, que era inocente. Pero esto no es el peor dato. De esos 323 condenados, 20 fueron a muerte. Es decir, en Estados Unidos mataron a 20 personas por condenas equivocadas. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se manda gente presa. Después hay otro tema, que también es el siguiente. Y acá viene el concepto de ¿para qué se hace todo esto? Que tiene que ver con el control social, para acumular poder. La persecución a los negros en Estados Unidos, a la comunidad afroamericana, empieza junto con la enmienda 13 de la Constitución, que es la enmienda que hace desaparecer a la esclavitud. ¿Por qué? Porque después de la Guerra de Secesión, la esclavitud era la gran mano de obra en Estados Unidos. Sale la enmienda 13, porque la tenían que sacar, y se quedan sin mano de obra. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar la mano de obra? Ah, mira, nosotros tenemos los trabajos forzados en las penas. Bueno, vamos a perseguir a los negros. Se empiezan a perseguir a los negros, y ustedes fíjense cómo el control del poder punitivo no era porque los negros violaban mujeres, como decían, era porque se quedaron sin mano de obra. Y en este sentido, y tenemos que volver a la Inquisición y volver a la ideología de género. La ideología de género, ¿qué hace? Se empieza a instalar por los medios, se empieza a instalar por las redes, se empieza a instalar por las marchas. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita toda ideología totalitaria para tomar el control del poder punitivo? Poder comunicar, poder convencernos a todos de que son la solución. ¿Dónde está el paralelismo? El Malleus Maleficarum consigue una tirada de 30.000 ejemplares. O sea, en el año 1485 se vendieron 30.000 ejemplares de un libro. Era, no sé, como si ahora se vendieran no sé cuántos millones. ¿Por qué lo consigue? Por la imprenta. Pero está la contracara también de eso. ¿Cómo termina la Inquisición? La Inquisición termina, la Inquisición española, cuando Napoleón Bonaparte le da a su hermano, este es el principio del fin, en todos lados fue más o menos así, le da a su hermano el trono de España. Entonces, saca el decreto de Chamartín y dice, se acabó la Inquisición. ¿Por qué lo saca? ¿Porque Napoleón era bueno? No, porque Napoleón quería quedar como el libertador de Europa. Entonces, de nuevo, fíjense cómo se manipula el poder de castigar del Estado para conseguir cosas que no tienen nada. Y seguía habiendo brujas. Y no sé, y encima, les voy a contar un secreto. Cuando la Inquisición arranca, no arranca para buscar brujas, arranca con un fin loable. Dicen, vamos a acabar con los rituales paganos. No queremos que haya más paganismos, no queremos que haya más estas pavadas que no son de Dios. Queremos que el mundo acerca a Dios, lo cual es un fin totalmente loable. Ahora, la pregunta es, ¿terminaron con los paganismos? No, hoy está lleno de paganismos por todos lados. Entonces, termina la Inquisición, no se termina con la emergencia, tal cual pasó en todas las demás emergencias, de las cuales si quieren podemos hablar, pero me parece que no viene al caso. Y entonces, cuando vuelve a asumir Fernando VII el trono de España, que lo saca a José Napoleón, vuelve a implementar la Inquisición y crea las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz es cuando definitivamente sacan la Inquisición. ¿Y cómo la sacan? Con la libertad de prensa. Establecen la libertad de prensa, que en ese momento la parte inquisidora, que la iglesia se dividía en tres facciones, una de las cuales era pro-inquisición, había otra que decía, no muchachos,
ya está, ya bastante nos desacreditamos con esto, saquemos esto de encima. La parte pro-Inquisición estaba en contra de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la única forma de convencerte de que tenemos una emergencia que no existe es utilizando los medios de comunicación. Entonces, todo esto que les cuento es para mostrarles qué cosa. Acá se nos quiere convencer de que las mujeres están en peligro. Sí, puede ser que sea cierto, porque los muertos aparecen. Entonces, qué sé yo, deben estar en peligro. El punto es que no lo van a solucionar a través de la persecución indiscriminada de gente. No lo van a solucionar metiendo gente inocente presa y no lo van a solucionar metiendo gente culpable presa. Tampoco. ¿Por qué? De nuevo, uno está discutiendo con la esposa o un violador. Un violador no es un tipo normal. Va caminando por la calle y dice, uy, mira, a ver, la voy a violar. Ah, no, pero esperá, porque el último violador, ¿cuánto le dieron? 15 años. Che, capaz que no, ¿eh? Capaz que me vaya acá a un burdel. No, va a avanzar. Entonces dicen, bueno, entonces no hay solución. ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos entre nosotros? No, hay solución. Que es, pero yo no sé si le importa mucho la solución, se la voy a contar, pero voy a otro punto. La solución está antes, está en prevenir, en utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para castigar, que no solamente son la cárcel, como son la suspensión de los juicios a prueba, como son los juicios abreviados, como son los controles tutelares, para evitar que se provoque un femicidio. En cuanto a los asuntos de las violaciones, son un poquito más complejos, pero básicamente ayudaría bastante que en el servicio penitenciario no haya un psicólogo por unidad, que es el mismo el que hace el informe psicológico y el que da el tratamiento. Entonces vos decís, pero espera, si el tipo está escribiendo informes psicológicos no puede estar haciendo tratamientos. Y después discutimos si es recuperable o no es recuperable. Lo que sí sé es que si no intentamos recuperarlo, no lo recuperamos más. Y en lo que tiene que ver con esto, lo que se intenta instalar a partir de esto de la ideología de género, a partir de esta persecución, justamente es la ideología de género. Y se intenta vendernos que todo esto, las violaciones desaparecerían, los homicidios desaparecerían, la violencia contra mujeres desaparecería si nos deconstruimos. Y aceptamos que en realidad no hay hombre y mujer, sino que hay 119 tipos de géneros diferentes. Y aceptamos el aborto. No sé cuál es la relación entre el aborto y la violación o el aborto, porque incluso los abortos en caso de violación. Los abortos en caso de violación, y habría que analizar caso por caso, pero hay una realidad, y esta es también la realidad del derecho penal liberal, que dice, mira, yo tengo un tipo que mató. Yo tengo varias opciones para hacer, pero yo lo puedo matar, sí. Ahora, con eso no consigo nada, porque tengo dos males, el muerto que maté y el muerto que mató. Entonces yo lo que debería hacer es agarrar a ese tipo y transformarlo en algo útil para todo el resto de nosotros, que es lo que el Estado no puede hacer con la pena. Le voy a decir, bueno, pero si yo soy la víctima, yo no quisiera que lo conviertan en algo útil. A mí no me interesa que ese tipo mañana vaya a trabajar a un banco y sea el banquero ejemplar o que va a trabajar en una fábrica de autos y haga los mejores autos. A mí me interesa que ese tipo se muera porque mató a un ser querido, que es mi ser querido, no el del Estado. Y bueno, pero ahí tenemos un problema porque tenemos que ver cuál es la función del Estado. O sea, el Estado no está para garantizar la venganza privada. El Estado está para garantizar que podamos convivir en paz, todos en paz. ¿Y eso cuándo se produce? Cuando se produce una catarsis del conflicto. Es decir, cuando la víctima dice, esto es razonable, y el victimario dice, sí, la verdad que me la merecía. Y lo podemos convencer de que cambie. Entonces ahí es cuando se produce la catarsis. Volviendo al punto central. En realidad, todos tenemos que luchar contra todo esto porque lo que se está buscando hacer es poder dominarnos. Poder dominarnos y poder instalar cosas a través de mecanismos que no son los institucionales. O sea, no tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. El aborto no prosperó por vía legislativa, lo terminan imponiendo por la fuerza. La ESI, que sí prospera por vía legislativa, ahora uno va, presenta un amparo y se lo rechazan. ¿Y eso por qué? Eso porque hay un decaimiento de las instituciones y es lo que no tenemos que permitir en esta nación. Eso es todo lo que les puedo contar. Ahora va a venir Agustín y bueno, y después creo que hay preguntas, ¿no? ¿Hay preguntas después? Hola,
Hola, el sonidista estaba dormida la siesta. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, Francisco. Nada. Muchas gracias.